Pues estamos estudiando el libro de Gálatas en capítulo 3. Entonces abre sus Biblias, Gálatas, capítulo 3. Y la semana pasada vimos que la justificación, ¿qué es la justificación? Esto habla de nuestra posición ante Dios. Esto está hablando de nuestra posición. Cuando recibimos Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos justificados. Es solo por fe. Es esencial que entendemos que la justificación llega en nuestras vidas solo por fe en Cristo Jesús. Vimos la semana pasada que Pablo usó a Abraham como ejemplo para demostrarles que incluso Abraham, el patriarca, que fue declarado justo, es decir, que justificado por su fe en Dios y no por la ley o la circuncisión. Y vimos la semana pasada que la circuncisión de Abraham fue años después que Dios había declarado a Abraham justo. Y también la ley fue cientos de años después. Abraham fue justificado por fe. Ahora, en esta pequeña y poderosa sección, hoy, en capítulo 3, versículos 10 al 14, Pablo muestra que la ley, lo que los judaizantes enseñaban como una manera de ser justificado, condena a la persona, no la justifica. Es súper importante. Eso es el propósito de la ley. Y el apóstol Pablo le enseña a los creyentes que es el Señor Jesús quien los rescata de la condenación de la ley por medio de su sangre preciosa. Entonces vamos a leer nuestros versículos de hoy, capítulo 3, empezamos en versículo 10 y leamos hasta versículo 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo él que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Recuerden, los judaizantes creían que porque eran descendientes de Abraham y guardaban la ley, ellos eran justificados y también heredarían la vida eterna. Eso es lo que ellos pensaron. Jesús le dijo a los líderes religiosos que la vida eterna no venía por guardar la ley que está en las Escrituras, sino que es por medio de Él mismo, Cristo Jesús, de quien las Escrituras profetizaron que vendría al mundo para redimirlo. Vean lo que dice Juan 5, versículos 39 y 40. Juan 5. Empezamos en versículo 39. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí.
pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. La vida eterna es en Jesús. Los judíos rechazaron a Jesús y la vida eterna por medio de su sacrificio y continuaron buscando su propia justicia por medio de la ley y de las obras. Eso es lo que vemos. Pablo les muestra aquí en versículo 10, citando Deuteronomio 27, versículo 26, que en orden de ser justificado por la ley de Dios, requiere algo. ¿Qué requiere? Requiere que la persona guarde todas las leyes perfectamente. Todas las leyes. La ley de Dios no es un buffet donde podemos llegar y elegir las cosas que queremos seguir y no seguir. Esto requiere que la persona siga la ley de Dios en obediencia perfecta. Pero si la persona falla en solo una cosa, escucha, solo una cosa, esta persona es maldita. Y Santiago explicó este concepto muy claro. Vea, Santiago 2, versículo 10. Santiago 2, versículo 10. Es muy claro lo que dice. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. De todo. La ley de Dios debe ser obedecida por completo o la persona no se puede ser justificada. Perfecto. Lo que necesitamos entender es que si fallamos y quebramos la ley de Dios, somos responsables por esa violación y debemos sufrir la penalidad. Somos responsables. Es como si estamos manejando, ¿verdad? En la carretera y tránsito está allá y estamos manejando súper rápido y recibimos una multa. ¿Quién es culpable? Nosotros, por nuestra violación. Nosotros, eso es la idea. Cuando fallamos en guardar la ley, porque no podemos, somos responsables por esa violación. ¿Y qué es la penalidad de quebrar la ley de Dios? Versículo 10 dice que esta persona es maldita. Maldita significa algo dedicado a la destrucción. Esto es lo que significa. Y algo importante que debemos entender de este concepto es esto no solo está hablando de un juicio futuro, que por toda la eternidad esa persona será separada de la presencia de Dios y atormentado. Eso también incluye ahora el presente, que la persona está separado de Dios por romper su ley. Está hablando del lamento y dolor que cada no creyente enfrenta en esta vida, separado de Dios. Esa es la triste realidad de cada persona que no conoce Jesús, el Redentor. Versículo 11. Continuamos. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Nadie es justificado ante Dios por la ley. Es lo que dice. Entonces, la conclusión obvia es que no existe dos maneras de ser justificado, ¿verdad? Esto es la conclusión obvia. Solo hay una manera de ser justificado ante Dios, y eso es por medio de la fe en la obra perfecta y completa de Jesús en la cruz. Eso es la única manera. Las obras no pueden salvar a nadie.
Solo la fe en Jesús puede salvar al pecador. Y sabemos esto por medio de nuestras propias experiencias, ¿verdad? Es por fe en Jesús. Y esta es la cosa, hermanos. Nuestra obediencia a la ley de Dios no puede pagar el precio de nuestros pecados. Si un momento we're like, oh wow, yo soy un pecador, entonces ahora quiero guardar y obedecer la ley de Dios. No, somos imperfectos. No podemos. Hemos fallado. Solo la sangre preciosa de Jesús puede hacerlo. Es solo Jesús. Solo su sacrificio en la cruz satisfecho los requisitos de la ley que nosotros habíamos quebrado. Y es por esto cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos vestidos con la justicia de Cristo. ¿Sabe eso? Cuando recibimos a Cristo no podemos decir, vean mi justicia. No es nuestra, no tenemos justicia. Es su justicia. Es Cristo. Dice también, el justo por la fe vivirá. Y la idea aquí es simplemente que esta persona vive en una nueva relación con Dios, siendo aceptado en el amado. ¿Y quién es el amado? Cristo. Tenemos una nueva relación con Dios en este momento. Continuamos, versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, ¿qué está diciendo eso? Lo que esto está diciendo es, la ley y la fe son opuestos. Los judaizantes trataban de juntar la fe y la ley. Posiblemente esos los dos. Sí, podemos tener fe en Jesús, pero también necesitamos guardar la ley. Pero lo que Pablo está diciendo no es imposible porque son opuestos. La ley no requiere fe, ¿sabe eso? Podemos leer la ley, eso no requiere fe. La ley no requiere fe y la realidad es que la ley nunca hace una provisión para la fe. No haga esto, haga esto. Eso es la ley. Entonces, si alguien quiere ser justificado por la ley, requiere perfecta y continua obediencia a todos los requisitos, todos los días. Esto significa perfecta obediencia a todas las leyes, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Obediencia perfecta a la ley de Dios. ¿Puede hacerlo? Nadie puede hacerlo. Es imposible. Es imposible. Pero Dios sabía que ningún hombre sería justificado por la ley, porque eso es imposible. Pero Dios, en su amor, derramó su gracia hacia nosotros y proveyó su Hijo unigénito para que viniera y nos rescatara con su vida. ¡Qué increíble! Eso es lo que recibimos cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Versículo 13, y esto es la clave. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La primera parte, dice lo que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Qué glorioso es esta frase. ¿Entiende lo que dice?
Cristo nos redimió. Y es muy importante que entendemos el significado de la palabra redimir. Redimir habla de la liberación de algo, pero también involucra un costo de algún tipo, esfuerzo, sufrimiento o pérdida. ¿Para quién? Para la persona que redime a alguien. Esta persona. Entonces Pedro dijo en su primera epístola que Cristo nos redimió de la esclavitud del pecado. ¿Con qué? Con su propia sangre preciosa. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. La palabra griega usada para redimir en Gálatas es la palabra exagorazo. Esto significa ser comprado de un mercado de esclavos. Significa ser comprado de un mercado de esclavos. Entonces Jesús con su sangre nos ha liberado de la esclavitud del pecado para darnos ¿qué? Una nueva vida. La vida que Dios nos ha creado a vivir para glorificar a Dios y disfrutar compañerismo con Dios para siempre. Eso es lo que recibimos por medio de su sacrificio en la cruz. Piensen en esto por un momento. Cuando recibimos Cristo, desde este momento, desde el momento de nuestra salvación, tenemos la oportunidad de vivir la vida que Dios nos ha creado a vivir. Oh. Y cuando caminamos en la voluntad de Dios, podemos decir, esto es la vida que Dios me ha creado a vivir. Es increíble. Cuando caminamos en su voluntad, puedo decir, esto es la vida que Dios tiene para mí. Eso fue su plan para mi vida. Estoy caminando en el propósito de Dios para mí. Eso es lo que recibimos desde nuestra salvación, el momento de nuestra salvación. Eso es la oportunidad que tenemos todos los días. Entonces, cuando despertamos en la mañana y tomamos la primera respiración, Dios, gracias. Tengo otro día para vivir solo por ti. Guíame en su voluntad. Quiero vivir la vida que me ha creado a vivir hoy. ¿Qué es mejor? ¿Qué cosa podemos hacer que es mejor que eso? ¿Qué podemos hacer? Nada. Absolutamente nada. Y esto es lo que el sacrificio de Cristo provee para nosotros. Esa vida. Cristo nos compró con su sangre. Y ahora pertenecemos a Él siempre y para toda la eternidad. Ahora, en este momento, pertenecemos a Cristo por toda la eternidad.
Increíble. Él nos redimió de la maldición de la ley. Fuimos quienes pecaron, quienes quebraron la ley. Por eso estamos condenados bajo la ley y incapaces de satisfacer las demandas de la ley y ser aceptados ante de Dios. Jesús nos redimió al satisfacer las demandas de la ley, pagando la penalidad de nuestros pecados con su sangre. Entonces, al estar en Cristo, Dios puede derramar su gracia, su amor, su misericordia, su bondad en nuestras vidas, porque nuestro Redentor Cristo pagó la penalidad por nuestros pecados por completo, y por eso tenemos paz con Dios. ¿Sabe eso? Tenemos paz con el Creador del universo. Somos reconciliados por medio del sacrificio de Cristo con el Creador del universo. Vean lo que Romanos 5, versículos 1 y 2. Es exactamente lo que estoy diciendo. Romanos 5, versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos paz con Dios. En la segunda parte del versículo 13 dice: hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Es súper importante que entendemos lo que la frase hecho por nosotros maldición significa. Jesús nunca pecó. Nunca. Jesús fue y siempre ha sido santo. Ha sido puro y libre de cualquier culpa. Él sufrió en la cruz como un sustituto por nosotros. Él sufrió nuestra penalidad. La cruz es lo que nosotros merecemos. La muerte que cada uno de nosotros se merecía. Cuando Cristo fue a la cruz, Dios Padre no tenía ningún desagrado hacia Él, no, para nada. Él lo amó, es su Hijo. Y al ver a su Hijo unigénito sufriendo en la cruz, Dios Padre sufrió. Pero no había otra manera. Somos pecadores. Requiere un sacrificio. Y la única manera de satisfacer la maldición de la ley fue un sacrificio perfecto. Si Jesús hubiera merecido lo que Él sufrió, ¿de qué valdría ese sacrificio? Pero Jesús fue inocente. Y escúchame, tratado como si Él fue culpable. Él nunca fue culpable, pero fue tratado como si Él fue culpable. La penalidad, el pago del pecado fue satisfecho. ¿Qué significa satisfecho? Cancelado, pagado por completo en Jesús. Pedro dijo en 1 de Pedro 3:18, porque Cristo también padeció
una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesucristo, nuestro Salvador, nuestra única esperanza, nuestro Redentor. Por su sacrificio en la cruz, al morir en nuestro lugar, somos justificados, inocentes ante Dios. No puedo hablar por ustedes, pero este concepto es difícil para mí a entender. Inocente ante Dios. Pero esto es lo que somos en Cristo. Inocentes. Versículo 14. Terminamos aquí. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por medio de la obra redentora de Cristo, los gentiles son recipientes de la bendición de Abraham, es decir, que la justificación por medio de fe en Jesús. Y toda persona, la segunda parte de aquí, toda persona, es decir, los judíos y gentiles que creen en Jesús, es decir, ponen su confianza en el sacrificio que Jesús hizo por ellos para reconciliarlos con Dios, tienen la promesa del Espíritu Santo en sus vidas. ¡Qué increíble! Nuestra salvación es increíble, ¿verdad? Pero esto no es la única cosa que recibimos el Espíritu Santo para morar en nuestra vida. Tenemos el Espíritu Santo trabajando en y por medio de nuestras vidas, enseñándonos lo que dice la palabra cuando estamos estudiando la palabra, enseñándonos, guiándonos en la voluntad de Dios, santificándonos. ¿Qué es eso? Haciéndonos en la semejanza de nuestro Señor. Eso es nuestro crecimiento espiritual. Consolándonos y muchas más cosas. Tenemos el Espíritu de Dios morando en nuestras vidas. La salvación y el Espíritu Santo son recibidos solo por medio de la fe y la gracia de Dios. Son recibidos. Para mí, llegando aquí y pensando en lo que Pablo está diciendo aquí, es difícil entender cómo los gálatas fueron convencidos por los judaizantes que el camino de la ley era mejor que el camino de la gracia. ¿Cómo? ¿Cómo puede haber sido engañados a pensar que las obras eran mejor que la gracia de Dios? Imagínese, usted tiene en este lado toda la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, y en este lado una lista de cosas que usted debe hacer y no debe hacer, y las obras, todo. Y usted está diciendo, la gracia de Dios, o la ley y obras. Está diciendo, prefiero las obras y la ley. Pero la realidad es que nuestra carne prefiere obras, porque así nos podemos comparar con otros. Comparar nuestra santidad con la santidad de otros. Si esto es la manera de la justificación, podemos decir, no estoy haciendo estas cosas.
Yo estoy haciendo eso, pero vea, esta persona no está haciendo eso. El problema es que nosotros ni los demás son el estándar de santidad a seguir. Somos imperfectos. Imagínense usando otra persona como la regla, como el estándar de la santidad. Jesucristo es el estándar de la santidad, perfección. La semejanza de Jesús es la meta, nada menos. Es esto la meta de su vida. Está viendo, dice, quiero vivir como Jesús. Eso es la meta de mi vida. Eso es perfección. Pero eso es el estándar que tenemos. Y cuando ponemos nuestra fe en Cristo, comenzamos una relación de amor y gracia con Dios, nuestro Creador. Dios nos ve en Cristo. ¿Sabe esto? Cuando nos ve, Él ve su Hijo. Pero miren lo que tenemos en Cristo. Por fe en Cristo, primero, somos justificados. Ante Dios, somos justificados. En Cristo, somos parte de la familia de Dios. Somos sus hijos. En Cristo, recibimos el don del Espíritu Santo para ayudarnos todos los días en cualquier cosa. En Cristo tenemos una herencia que nada y nadie puede tocar. Es una herencia en el cielo. En Cristo podemos disfrutar compañerismo con nuestro Señor y Salvador diariamente. Si despierta en la medianoche y está pensando en muchas cosas, ¿sabe qué puede hacer? Puede orar, puede disfrutar compañerismo con su Señor y Salvador. Puede buscar su consejo, su consuelo, su amor, su gracia en cualquier momento. La ley y las obras no pueden hacer esto. Imagínense despertando en la medianoche y está preocupado con cualquier cosa y está pensando, necesito leer la ley de Dios para un consuelo. No, queremos buscar a nuestro Señor, quien nos ama, buscando su consuelo, su confort. Solo la gracia de Dios por medio de fe en Jesús pueden hacer estas cosas. Si usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, usted ha sido redimido por la sangre preciosa de Jesús. Usted ha sido comprado y librado por su amoroso Redentor. Entonces, camine en su gracia. Camine en su amor, su bondad. Y disfrute su Señor y Salvador por todo el tiempo y toda la eternidad. Amén. Señor, gracias por estas palabras. Es un buen recordatorio para nosotros que tenemos una relación contigo, lo que tenemos en Jesús, nuestro amoroso Redentor. Tenemos paz con Dios, paz en nuestro diario vivir. Podemos descansar y confiar en nuestra salvación, porque sabemos que somos justificados ante Dios, que somos hijos de Dios,
Somos parte de la familia de Dios. Es un buen recordatorio a recordar el alto costo de nuestra salvación. Cuesta la vida de nuestro Señor. Su sangre derramada en la cruz por nosotros, por nuestros fracasos, nuestros pecados. Entonces queremos decir gracias, Señor, por su grande amor hacia nosotros, su favor inmerecido. Gracias por todas las cosas que tenemos en ti. Y Señor, que caminamos en su voluntad y vivimos la vida que fuimos creados a vivir. En el nombre de Jesús.